vamos a asignar las lecturas de hoy. Documento 182, 0 y 1, arranca Osvaldo. 2, Ketty, 3, Pepe. Del 183, 0 y 1, Gildardo. 2, Carmencita. 3, Marcelino. 4, Luisito Villamizar. Pani Juliana, como no quiere leer. Jaime, si de pronto Carmencita no alcanza a llegar, tengo que tengas en cuenta a alguien más. Listo, no te preocupes. Samuel, bienvenido, y tú lees el 5 del 183. ¿Listo, Samuel? 5 del 183, ¿ok? Bueno, mis queridos amigos, son las 6:00. Vamos a iniciar con la oración, que si les parece la voy a ofrecer yo hoy. ¿Ok? Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti. Te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más. Te damos gracias por tener este maravilloso libro, esta maravillosa revelación, que nos ayuda a mantener una perspectiva eterna de nuestras vidas, a pesar de las dificultades del día a día y a pesar de los desafíos y de todos los problemas que estamos pasando en el mundo. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos llenes de amor por tu obra, que nos des discernimiento, que nos permitas entender la diferencia entre estudiar una revelación y simplemente dedicarnos a mirar o a estudiar libros, los que se denominan sagrados. Permítenos que nuestro contacto con nuestros ajustadores mejore cada día. Permítenos que seamos conscientes del espíritu de la verdad. Ayúdanos a mejorar nuestras relaciones contigo a través de nuestro ajustador. Ayúdanos a acercarnos cada día más a nuestros padres, Miguel de Nevadón, y al espíritu materno del universo local. Pero sobre todo, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros compañeros que van a llegar a esta clase o los que van a poder ver el video con esta grabación, para que tu espíritu testifique acerca de la veracidad de estas cosas y para que cada día lo hagan con una mayor disposición y con mayor cariño y comprensión a este estudio que estamos realizando. Ayúdanos a hacer instrumentos en tus manos y permite que muchas personas sigan estas grabaciones. Permite que muchas personas puedan tener el libro Durantia y discernir la diferencia entre escritos de todo tipo, escritos religiosos, y lo que es el contenido maravilloso de esta obra. Te lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Mónica, bienvenida, Rita, bienvenida, Adriana, bienvenida, Carolina, bienvenida, Germán Cero, bienvenido, todos los que llegaron mientras hacíamos la oración. ¿Ok? Carlotita, ¿cómo estás, Carolina? Carlotica, necesito hablar contigo después de que terminemos clase, a ver si hablamos, que estoy hablando contigo desde hace 2 semanas y no lo he hecho. ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, entonces, de acuerdo al orden que tenemos, les repito, entonces, 182, 0 y 1 Osvaldo, 2 Ketty, 3 Pepe, 183, 0 y 1 Gildardo, 2 Carmencita, si llega, y si no la reemplazamos, 3 Marcelino, Luis Villamizar y 5 Samuel. ¿Ok? Entonces, arranquemos. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Ya. Bueno, documento 180. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Documento 182 en Getsemaní. Eran alrededor de las 10 de la noche de este jueves cuando Jesús condujo a los 11 apóstoles de la casa de Elías y María Marcos camino de vuelta al campamento de Getsemaní. Desde ese día en las colinas, Juan Marcos se había ocupado de vigilar constantemente a Jesús. Juan, que tenía necesidad de dormir, descansó varias horas mientras el maestro estaba con sus apóstoles en el aposento superior. Pero al oír que ellos bajaban, se levantó y envolviéndose rápidamente en un manto de lino, los siguió a través de la ciudad, cruzando el arroyo Cedrón y hasta el campamento privado adyacente al parque de Getsemaní. Juan Marcos permaneció tan cerca del maestro a lo largo de esa noche y del día siguiente
que presenció todo y escuchó mucho de lo que el maestro dijo desde ese momento hasta la hora de la crucifixión. Mientras Jesús y los 11 regresaban al campamento, los apóstoles comenzaron a preguntarse el significado de la prolongada ausencia de Judas y hablaron entre sí sobre la predicción del maestro de que uno de ellos lo traicionaría, y por primera vez sospecharon que no todo estaba bien respecto a Judas Iscariote. Pero no comentaron abiertamente sobre Judas hasta llegar al campamento y observar que él no estaba allí esperándolos. Cuando todos ellos acosaron a Andrés para saber qué le había pasado a Judas, su jefe tan solo observó: no sé dónde está Judas, pero temo que nos haya desertado. 1. La última oración en grupo. Pocos momentos después de llegar al campamento, Jesús les dijo: amigos míos y hermanos, ya poco tiempo me queda con vosotros y deseo que nos apartemos a solas mientras oramos a nuestro Padre en el cielo para pedirle la fuerza que nos sostenga en esta hora y de aquí en adelante en toda la obra que debemos hacer en su nombre. Jesús, después de haber hablado así, los condujo a corta distancia por el Oliveto y a plena vista de Jerusalén los invitó a que se arrodillaran en círculo sobre una gran roca plana alrededor de él, como lo habían hecho el día de su ordenación. Luego, mientras estaba allí parado en el medio de ellos, glorificado por la suave luz de la luna, elevó los ojos al cielo y oró: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica ahora a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Yo sé que me has dado autoridad plena sobre todos los seres vivos de mi reino y daré vida eterna a todos los que se hagan hijos de Dios por la fe. Y la vida eterna significa que mis criaturas te conozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos, y crean en aquel a quien tú enviaste a este mundo. Padre, te he exaltado en la tierra y he cumplido la obra que me encargaste. Casi he terminado mi auto-otorgamiento sobre los hijos de nuestra creación. Tan solo me queda dar mi vida en la carne. Ahora, oh Padre mío, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que este mundo fuera, y recíbeme nuevamente a tu diestra. Perdóname un momentico, Osvaldo. Sí, Perdóname. señor. No lo subas todavía. Quiero resaltar algo y quiero oír sus comentarios al respecto. Miren ustedes lo que dice Jesús. Dice, y la vida eterna, en el 1.3, en el tercer renglón, dice, y la vida eterna significa que mis criaturas te conozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos, y crean en aquel a que tú enviaste a este mundo. Miren ustedes la profundidad de esto para que le pasemos así como tan rápido por encima. Vida eterna, ¿sí? Miren ustedes, les repito, que mis criaturas te conozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todo, ¿sí? Primero, ¿sí? Que el Padre Celestial, primera fuente y centro, es el único verdadero Dios, o sea, de ahí se origina todo, como su nombre lo dice, y es el Padre de nosotros. Y dice, y creamos en aquel a quien tú enviaste a este mundo. Para poder creer en Jesús necesitamos conocer la vida, y definitivamente en ningún sitio sobre la tierra existe un documento tan completo como la parte cuarta del libro de la vida y las enseñanzas de Jesús, porque tenemos una perspectiva premortal, mortal completa, sin vida oculta, y después de la resurrección en el estado morontial, con todas sus apariciones. Entonces, realmente, si nosotros entendemos, y lo que vamos a ver en el párrafo siguiente, si nosotros aprendemos a qué vino Jesús, si nosotros nos quitamos todas las tonterías de la expiación de la cabeza y empezamos a entender realmente cuál es el papel del Padre, si empezamos a conocer a ese Padre amoroso, ¿sí? Y conocemos a Jesús, realmente empezamos a vivir la vida eterna. Quisiera oír si alguno tiene algún comentario. No todos al tiempo.
Pues Jaime, el comentario en síntesis, pienso yo, que es actuar en consecuencia y desde acá aceptar la vida eterna. Ujú. Ok, ¿alguien más? Sí, y yo que a través de esta lectura, si aún ahorita, queda bien, bien claro por qué Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay pierde, es súper transparente. Ujú. Toda su vida la vivió para ser un camino para nosotros. La verdad ahí está. Y la vida, porque viviendo esa vida, ese camino que Él nos inspiró, tenemos vida eterna. Es maravilloso. Ok, mil Y gracias. tener bastante claro también que es a través de Jesús como nosotros llegamos al Padre. Correcto. Gracias, Gildardo. Yo ¿Algo quisiera más? agregar que en estas palabras de Jesús, esta oración que él hace rodeado de sus discípulos, de sus apóstoles, perdón, eh, ellos no podían entenderla y nadie la podría entender si es que no ha leído las 3 primeras partes de este libro, porque él está diciendo que está completando su autootorgamiento y que solo le falta entregar su vida en la carne. ¿Sí? Y habla de su reino, y habla de ser glorificado para él, a su vez glorificar a su Padre. Entonces, esto, yo no creo que los apóstoles lo entendieran en ese momento. Y nadie que salte el libro hasta la parte de Jesús y lea este documento puede entender lo que Jesús está diciendo. Gracias, Pepe, y tienes toda la razón, y es algo que yo quiero resaltar especialmente, ¿sí? Nosotros no podemos perder la perspectiva de que el libro es un documento que se debe estudiar en orden, y lo que yo les he insistido tanto, que quien no lee las 3 primeras partes, ¿sí?, no va a poder comprender, o sea, no es que no comprenda, va a poder comprender muchas cosas, pero va a perder toda la dimensión maravillosa que tiene la vida y enseñanzas de Jesús, porque no va a entender que es un autotocamiento, no va a entender el tema de la vida premortal, no conoce lo que significan los reinos, ¿sí? O sea, seguimos con generalidades creyendo o presumiendo que comprendemos por el poco conocimiento que tenemos de la Biblia, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Entonces es muy importante eso que Pepe anota, de la importancia del conocimiento de las 3 primeras partes del libro. ¿Ok? Mil gracias. Sí. Jaime, Sí, yo Osvaldo. te quería decir algo. Y yo a veces pienso que nosotros somos muy afortunados porque pues la revelación realmente no nos ha llegado sino a muy pocos. Y somos afortunados en ese sentido porque toda esta enseñanza, como lo hemos venido viendo en la 4ª parte del libro, la dejó Jesús, la entregó a sus apóstoles y a sus fieles en esa época. Y mira que más de 2000 años se ha demorado esto y todavía no se ha difundido. Pues claro que sabemos todas las razones que ustedes quieran, pero la verdad es que yo sí creo que somos afortunados y hay que aprovechar eso. Ok, gracias, puedes continuar. Es una verdadera pena que no haya trascendido todo lo que él dijo, porque en realidad todo lo que desconocemos está ahí. Él habló de todo, de absolutamente todo. Bien Correcto. claro, además. Correcto. Gracias, Flor. Continúa, por favor. Te he revelado a los hombres que tú elegiste en el mundo para darme. Ellos son tuyos, así como toda la vida está en tus manos. Tú me los diste y yo he vivido entre ellos. Les he enseñado el camino de la vida y ellos han creído. Estos hombres están aprendiendo de todo lo que tengo, que todo lo que tengo viene de ti y que la vida que vivo en la carne es para hacer conocer a mi Padre en los mundos. La verdad que tú me has dado se la ha revelado a ellos. Estos, mis amigos y embajadores, han querido sinceramente recibir tu palabra. Les he dicho que vine de ti, que tú me enviaste a este mundo y que estoy a punto de volver a ti. Padre, oro por estos hombres elegidos y oro por ellos no como oraría por el mundo, sino como
por aquellos a quienes he elegido del mundo para representarme ante el mundo después de que vuelva a tu obra, aún como te he representado en este mundo durante mi estadía en la carne. Estos hombres son míos, tú me los diste, pero todas las cosas que son mías son por siempre tuyas, y todo lo que era tuyo, tú ahora has hecho mío. Tú has sido exaltado en mí, y yo ahora oro para que pueda ser honrado en estos hombres. Ya no puedo estar en este mundo, estoy por volver a la obra que tú me has dado para hacer. Debo dejar atrás a estos hombres para que nos representen a nosotros y a nuestro reino entre los hombres. Padre, mantén fieles a estos hombres mientras me preparo para dejar mi vida en la carne. Ayuda a estos amigos míos para que sean uno en el espíritu, aun como nosotros somos uno. Mientras pude estar con ellos, pude vigilarlos y guiarlos, pero ahora estoy por irme. Permanece cerca de ellos, Padre, hasta que podamos enviar al nuevo Maestro para que los consuele y los fortalezca. Tú me diste 12 hombres, y los tengo a todos menos a uno, el hijo de la venganza, que ya no quiso tener hermandad con nosotros. Estos hombres son débiles y frágiles, pero sé que podemos confiar en ellos. Los he puesto a prueba, me aman, así como tienen reverencia por ti. Aunque mucho habrán de sufrir por mí, deseo que también puedan experimentar la plena medida de la felicidad en la certeza de la filiación en el reino celestial. He dado a estos hombres tu palabra y les he enseñado la verdad. El mundo puede odiarlos, pero aún como me ha odiado a mí, pero no pido que los saques del mundo, sino tan solo que los protejas del mal en el mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y así como tú me enviaste a este mundo, aún así estoy por enviar a estos hombres al mundo. Por el bien de ellos he vivido entre hombres y he consagrado mi vida a tu servicio para poder inspirarlos a que se purifiquen por la verdad que les he enseñado y el amor que les he revelado. Bien sé, Padre mío, que no hay necesidad de que te pida que vigiles a estos hermanos después de mi partida. Sé que tú los amas, así como yo, pero hago esto para que ellos puedan darse mejor cuenta de que el Padre ama a los hombres mortales, así como los ama el Hijo. Ahora, Padre mío, quiero orar solo por estos 11 hombres, quiero orar no solo por estos 11 hombres, sino también por todos los otros que ahora creen o que más adelante puedan creer en el Evangelio del Reino por la palabra de su ministerio futuro. Quiero que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Y deseo que estos creyentes del mismo modo estén en nosotros. Que nuestros dos espíritus residan en ellos. Si mis hijos son uno como nosotros somos uno, y si ellos se aman los unos a los otros como los he amado a ellos, todos los hombres creerán entonces que he venido de ti y estarán dispuestos a recibir la revelación de la verdad y de la gloria que he hecho. La gloria que tú me diste. Perdón un momentico, ¿cuáles son los dos espíritus a los que se refiere? Pues el espíritu de la verdad, en primer término, y en segundo lugar, pues el espíritu del Hijo Eterno. ¿O estoy mal? Estás mal. Primero, bueno, el espíritu es el ajustador de pensamiento. Sí, señor. Pero recordemos que es la presencia del Padre en nosotros. Y después sí, entonces tenemos el espíritu de la verdad que iba a ser enviado en Pentecostés. Por eso Él se va para mandarnos ese espíritu. ¿Ok? Continúa, por favor. La gloria que tú me diste la he revelado a estos creyentes. Así como tú has vivido conmigo en espíritu, así he vivido yo con ellos en la carne. Así como tú has sido uno conmigo, así he sido yo uno con ellos. Así será uno el nuevo Maestro con ellos y en ellos.
Todo esto he hecho para que mis hermanos en la carne puedan conocer que el Padre los ama, así como los ama el Hijo, y que tú los amas así como me amas a mí. Padre, obra conmigo para salvar a estos creyentes, para que en el presente lleguen a estar conmigo en la gloria y luego proseguir y unirse a ti en el abrazo del paraíso. A los que sirven conmigo en humildad, los quiero tener conmigo en la gloria para que puedan ver todo lo que tú has puesto en mis manos como la cosecha eterna de la sembradura del tiempo en la semejanza de la carne mortal. Anhelo mostrar a mis hermanos terrestres la gloria que tenía contigo antes de la fundación de este mundo. Este mundo muy poco sabe de ti, Padre recto, pero yo te conozco y te he hecho conocer por estos creyentes, y ellos harán conocer tu nombre a las generaciones venideras. Ahora les prometo que tú estarás con ellos en el mundo, aún como has estado conmigo, aún así. Perdóname, Osvaldo, otra vez, ¿puedes subirme al principio de ese párrafo? Ok, ahí. Miren ustedes el momento tan trascendental en que Jesús está culminando su tarea. Jesús va a entregar en este momento, va a entregarse ya a que hagan con él lo que les provoque. Él sabe que lo van a asesinar, todo lo que ustedes conocen. Pero mire la oración, cuando dice, ahora Padre mío, quiero orar no solo por estos 11 hombres, sino también por todos los otros que ahora creen o que más adelante puedan creer en el Evangelio del Reino por la palabra de tu ministerio futuro, de su ministerio futuro. O sea, Jesús está orando por cada uno de nosotros en ese momento, porque Él con su preconocimiento sabía que nosotros íbamos a recibir esta revelación, la íbamos a aceptar, íbamos a luchar por tratar de hacer la voluntad del Padre. Miren ustedes que desde ese momento Jesús está pidiendo por nosotros, está pidiendo al Padre. ¿Ok? Continúa, por favor. Los 11 permanecieron arrodillados en este círculo alrededor de Jesús por varios minutos antes de levantarse y volver en silencio al campamento cercano. Jesús oró pidiendo unidad entre sus seguidores, pero no deseaba uniformidad. El pecado crea un nivel muerto de inercia maligna, pero la rectitud alimenta el espíritu creador de la experiencia individual en las realidades vivas de la verdad eterna y en la comunión progresiva de los espíritus divinos del Padre y del Hijo. En la comunidad espiritual del Hijo creyente con el Padre divino, nunca puede haber finalidad doctrinal ni superioridad sectaria de conciencia grupal. El maestro, durante el curso de esta oración final con sus apóstoles, aludió al hecho de que él había manifestado el nombre del Padre al mundo. Y eso es en verdad lo que él hizo al revelar a Dios mediante su vida perfeccionada en la carne. El Padre en el cielo trató de revelarse a Moisés, pero solo consiguió causar que se dijera, yo soy. Y cuando se le suplicó una mayor revelación de sí mismo, tan solo se reveló, yo soy el que yo soy. Pero una vez terminada la vida terrenal de Jesús, este nombre del Padre se había revelado de tal manera que el Maestro, que era el Padre encarnado, podía en verdad decir, yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el anhelo de todas las eras, yo soy la puerta abierta a la salvación eterna, yo soy la realidad de la vida sin fin, yo soy el buen pastor, yo soy el camino a la perfección infinita, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el secreto de la sobrevivencia eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Padre infinito de mis hijos finitos, yo soy la verdadera vid, vosotros sois las ramas. Yo soy la esperanza de todos los que conocen la verdad viva. Yo soy el puente vivo entre un mundo y otro. Yo soy el vínculo vivo entre tiempo y eternidad. Así pues amplió Jesús la revelación viva del nombre de Dios para todas las generaciones. Así como el amor divino revela la naturaleza de Dios, la verdad eterna revela su nombre
en proporciones por siempre en expansión. Gracias. Mil gracias, Osvaldo. Puedes dejar de compartir y continúa, Ketty. La última hora antes de la traición. Cuando los apóstoles regresaron al campamento, se quedaron grandemente sorprendidos al darse cuenta de que Judas estaba ausente, mientras los 11 discutían acaloradamente el asunto de este apóstol traidor. David Zebedeo y Juan Marcos apartaron a Jesús y le revelaron que habían estado observando a Judas por varios días y que sabían que tenía la intención de traicionarlo, entregándolo a manos de sus enemigos. Jesús los escuchó, pero tan solo dijo: amigos míos, nada puede suceder al Hijo del Hombre a menos que sea la voluntad del Padre en el cielo. Que no se atribule vuestro corazón. Todas las cosas laborarán juntas para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. El estado jovial de Jesús se estaba desvaneciendo. A medida que pasaba la hora se tornó más y más serio, aún acongojado. Los apóstoles, que estaban muy agitados, no querían volver a sus tiendas, aunque así se lo hubiera pedido el maestro mismo. Volviendo de su conversación con David y Juan, dirigió sus últimas palabras a los 11 diciendo: amigos míos, id a descansar. Preparaos para la tarea de mañana. Recordad todos, debemos someternos a la voluntad del Padre en el cielo. Mi paz os dejo con vosotros. Habiendo hablado así, les indicó que fueran a sus tiendas, pero al irse ellos, llamó a Pedro, Santiago y Juan diciendo: deseo que vosotros permanezcáis conmigo por un corto tiempo. Los apóstoles se quedaron dormidos, tan solo porque estaban literalmente exhaustos. Habían dormido poco desde su llegada a Jerusalén. Antes de que fueran a sus tiendas privadas, Simón el celote los condujo a todos a su propia tienda, donde guardaba las espadas y otras armas, y entregó a cada uno de ellos este equipo de lucha. Todos ellos recibieron estas armas y se las ciñeron a la cintura allí mismo, excepto Natanael. Natanael, al rehusar el arma, dijo: hermanos míos, el Maestro nos ha dicho repetidamente que su reino no es de este mundo y que sus discípulos no deben pelear con la espada para establecerlo. Yo creo en esto. No creo que el Maestro necesite que usemos la espada para defenderlo. Todos hemos visto su gran poder y sabemos que Él puede defenderse de sus enemigos si así lo desea. Si Él no quiere resistir a sus enemigos, debe ser porque tal curso representa su intención de satisfacer la voluntad del Padre. Yo oraré, pero no blandiré la espada. Cuando Andrés oyó estas palabras de Natanael, devolvió su espada a Simón el celote. Así pues, 9 de ellos estaban armados cuando se separaron para ir a su reposo. Por el momento, el resentimiento por la traición de Judas eclipsó todo lo demás en la mente de los apóstoles. El comentario del maestro, con referencia a Judas, hablado en el curso de su última oración, les abrió los ojos al hecho de que él los había abandonado. Cuando los 8 apóstoles finalmente volvieron a sus tiendas, y mientras Pedro, Santiago y Juan estaban esperando para recibir las órdenes del maestro, Jesús llamó a David Zebedeo y le dijo: envíame tu mensajero más veloz y confiado. Cuando David condujo ante el maestro a un tal Jacobo, anteriormente corredor del servicio de mensajería nocturna entre Jerusalén y Betsaida, Jesús, dirigiéndose a él, dijo: vete a toda prisa donde Abner en Filadelfia y di: el maestro te envía salutaciones de paz
y dice que ha llegado la hora en que será él entregado a las manos de sus enemigos, quienes lo matarán, pero que él se levantará de entre los muertos y aparecerá ante ti pronto, antes de ir al Padre, y que entonces te guiará hasta el momento en que el nuevo Maestro venga a morar en tu corazón. Después de repetir Jacobo este mensaje a satisfacción del Maestro, Jesús lo envió en su misión diciendo: no temas a ningún hombre, Jacobo, ya que esta noche un mensajero invisible correrá a tu lado. Luego Jesús se volvió al jefe del grupo de griegos que estaban acampados con ellos y dijo: hermano mío, no te turbes por lo que está por suceder, puesto que ya te he avisado de antemano. El Hijo del Hombre será matado por instigación de sus enemigos, los altos sacerdotes y los potentados de los judíos. Pero me levantaré para estar con vosotros un corto tiempo antes de ir al Padre. Y cuando hayas visto todo esto, glorifica a Dios y fortalece a tus hermanos. En circunstancias ordinarias, los apóstoles le hubieran deseado personalmente las buenas noches al Maestro, pero esta noche estaban tan preocupados por la realización repentina de la deserción de Judas y tan sobrecogidos por la naturaleza insólita de la oración de despedida del Maestro, que escucharon su salutación de adiós y se alejaron en silencio. Fue esto lo que Jesús le dijo a Andrés al alejarse de su lado esa noche: Andrés, haz lo que puedas para mantener juntos a tus hermanos hasta que yo vuelva a donde vosotros después de haber bebido esta copa. Fortalece a tus hermanos, ya que te lo he dicho todo. Que la paz sea contigo. Ninguno de los apóstoles esperaba que pasara nada fuera de lo ordinario durante esa noche, puesto que ya era muy tarde. Trataron de dormirse para poder levantarse temprano por la mañana y estar preparados para lo peor. Pensaban que los altos sacerdotes tratarían de arrestar al Maestro por la mañana temprano porque no se realizaba tarea secular alguna después del mediodía del día de preparación para la Pascua. Solo David, Zebedeo y Juan Marcos comprendieron que los enemigos de Jesús vendrían con Judas esa misma noche. David había dispuesto que él vigilaría esa noche en el sendero alto que conducía el camino de Betania a Jerusalén, mientras que Juan Marcos vigilaría junto al camino que subía de Cedrón a Getsemaní. Antes de ir David a su tarea autoimpuesta de centinela, se despidió de Jesús diciendo: Maestro, he conocido gran felicidad al servir contigo. Mis hermanos son tus apóstoles, pero yo me he regocijado en las cosas menores que se debían hacer, y te echaré de menos con todo mi corazón cuando tú te hayas ido. Entonces Jesús dijo a David: David, hijo mío, otros han hecho lo que se les indicó que hicieran, pero este servicio tú lo has hecho de tu propio corazón, y conozco tu devoción. Tú también algún día servirás conmigo en el reino eterno. Luego, al prepararse para ir a su puesto de centinela en el sendero alto, David le dijo a Jesús: ¿Sabes, Maestro, que envié por tu familia y tengo noticias por un mensajero de que ellos están esta noche en Jericó? Estarán aquí mañana temprano, antes del mediodía, puesto que sería peligroso para ellos recorrer el camino sangriento por la noche. Y Jesús, bajando la mirada hacia David, solo dijo: que así sea, David. Cuando David se hubo ido por el oliveto, Juan Marcos tomó su lugar de vigilia junto al camino que corría a lo largo del río hacia Jerusalén. Juan habría permanecido en su puesto si no hubiese sido por su gran deseo de estar cerca de Jesús y de saber qué estaba sucediendo.
Poco después de que David lo dejara, al observar Juan Marcos que Jesús se retiraba, con Pedro, Santiago y Juan, a una hondonada cercana, se apoderó de él una mezcla de devoción y curiosidad hasta tal punto que abandonó su puesto de centinela y lo siguió, ocultándose entre los arbustos, desde donde vio y escuchó todo lo que sucedió durante estos últimos momentos en el jardín. Y justo antes de que Judas y los guardias armados aparecieran para arrestar a Jesús. Mientras todo eso ocurría en el campamento del maestro, Judas Iscariote conferenciaba con el capitán de los guardianes del templo, quien había reunido a sus hombres preparándose para salir bajo el liderazgo del traidor a arrestar a Jesús. Gracias. Gracias, Carmencita. Ketty, continúa Pepe. A solas en Getsemaní. Cuando todo era quietud y silencio en el campamento, Jesús, llevándose a Pedro, Santiago y Juan, se alejó a una corta distancia hacia una hondanada cercana, donde solía ir en ocasiones anteriores para orar y comulgar. Los tres apóstoles no podían dejar de ver que el maestro estaba dolorosamente oprimido. Nunca antes lo habían observado tan acongojado y apenado. Cuando llegaron al lugar de sus devociones, los invitó a que se sentaran y velarían por él mientras se alejaba a una corta distancia para orar. Se postró en la tierra y oró. Padre mío, he venido a este mundo para hacer tu voluntad, y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de dar esta vida en la carne, y no me resisto a hacerlo, pero quiero saber que tu voluntad es tu voluntad que yo beba esta copa. Envíame la certeza de que te complazco en mi muerte, aún como lo hice en mi vida. El maestro permaneció en estado de oración por unos momentos, y luego, acercándose a los apóstoles, los encontró profundamente dormidos, ya que tenían los párpados pesados y no conseguían permanecer despiertos. Al despertarlos, Jesús les dijo: ¿qué pasa? ¿Acaso no podéis velar conmigo por lo menos una hora? ¿Acaso no veis que mi alma está extremadamente acongojada, aún hasta la muerte, y que anhelo vuestra compañía? Cuando los tres se despertaron de su sueño, el maestro nuevamente se alejó a solas, y cayendo al suelo nuevamente oró: Padre, yo sé que es posible evitar esta copa. Todas las cosas son posibles para ti, pero he venido para hacer tu voluntad. Y aunque esta copa sea amarga, la beberé si es tu voluntad. Y cuando hubo orado así, un ángel poderoso bajó a su lado y hablándole, lo tocó y lo fortaleció. Cuando Jesús retornó para hablar con los tres apóstoles, otra vez los halló dormidos. Los despertó diciendo: en esta hora necesito que vosotros venéis y oréis conmigo. Tanto más vosotros necesitáis orar para no caer en la tentación. ¿Por qué os dormís cuando os dejo? Entonces por tercera vez el maestro se retiró y oró: Padre, tú ves a mis apóstoles dormidos, ten misericordia de ellos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora pues, Padre, si no puede pasar de mí esta copa, la beberé. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando hubo terminado de orar, permaneció postrado por un momento en el suelo. Cuando se levantó y regresó donde sus apóstoles, una vez más los encontró dormidos. Los observó y con un gesto de piedad dijo tiernamente: dormid ahora y descansad. La hora de la decisión ha pasado. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre será entregado a las manos de sus enemigos. Al inclinarse para sacudirlos y despertarlos, dijo: levantaos, volvamos al campamento, porque aquí que el que me traiciona está cerca. Y la hora ha llegado en que mi redil será dispersado, pero ya os he hablado de esta cosa. Durante los años que Jesús vivió entre sus seguidores, en efecto tuvieron muchas pruebas de su naturaleza divina, pero en este momento están a punto de presenciar nuevas pruebas de su humanidad. Justo antes de la más grande de todas las revelaciones de su divinidad, su resurrección, han de producirse las más grandes pruebas de su naturaleza mortal, su humillación y crucifixión. Cada vez que oró él en el jardín, su humanidad se aferró más firmemente a su divinidad por la fe.
Su voluntad humana se tornó más completamente una con la voluntad divina de su Padre. Entre otras palabras dichas por el ángel poderoso, fue el mensaje que el Padre deseaba que su Hijo terminara su encarnación en la tierra pasando por la experiencia mortal de la criatura, así como todas las criaturas mortales deben experimentar la disolución material al pasar de la existencia del tiempo a la progresión de la eternidad. Más temprano esa noche no hubo parecido tan difícil de beber la copa. Pero cuando el Jesús humano se despidió de sus apóstoles y los mandó a su reposo, la prueba se tornó más espantosa. Jesús experimentó esos altibajos de sentimientos que son comunes a toda experiencia humana, y en este momento estaba cansado del trabajo, agotado de las largas horas de labor esforzada y de ansiedad penosa sobre la seguridad de sus apóstoles. Aunque ningún mortal puede tener la presunción de entender los pensamientos y sentimientos del Hijo de Dios encarnado en un momento como este, sabemos que soportó gran angustia y sufrió una congoja indescriptible, porque la transpiración bañaba su rostro a grandes gotas. Por fin estuvo convencido de que el Padre tenía la intención de permitir que los acontecimientos naturales siguieran su curso. Estaba plenamente decidido a no emplear para salvarse ninguno de los poderes soberanos como jefe supremo de un universo. Las huestes reunidas de una vasta creación contemplan ahora esta escena bajo el mando conjunto temporal de Gabriel y del acusador personalizado de Jesús. A los comandantes de división de estos ejércitos del cielo se les ha advertido repetidamente no interferir en estas transacciones sobre la tierra, a menos que Jesús mismo lo ordene así. La experiencia de separarse de los apóstoles fue un esfuerzo muy grande para el corazón humano de Jesús. Su pena de amor pesaba sobre su corazón e hizo más difícil el enfrentamiento de una muerte como la que él bien sabía que le aguardaba. Se daba cuenta de cuán débiles e ignorantes eran sus apóstoles y tenía miedo de dejarlos. Bien sabía que había llegado la hora de su partida, pero su corazón humano deseaba descubrir si no existía la posibilidad de una vía legítima de escape de tan terrible sufrimiento y congoja. Y al buscar así una vía de escape y fracasar, estuvo dispuesto a beber la copa. La mente divina de Micael sabía que había hecho todo lo posible por los 12 apóstoles, pero el corazón humano de Jesús deseaba que se hubiera podido hacer más por ellos antes de dejarlos solos en el mundo. El corazón de Jesús estaba deshecho, verdaderamente amaba a sus hermanos, estaba aislado de su familia en la carne, uno de sus asociados elegidos lo estaba traicionando, el pueblo de su padre José lo había rechazado, arruinando así su destino de pueblo con una misión especial en la tierra. Su alma estaba atormentada por el amor despreciado y la misericordia rechazada. Fue uno de esos terribles momentos humanos en los que todo parece desencadenarse con crueldad destructora y agonía tremenda. Lo humano en Jesús no era insensible a esta situación de soledad privada, vergüenza pública y apariencia de fracaso de su causa. Todos estos sentimientos pasaban sobre él como un peso indescriptible. En esta gran pena su muerte regresó a los días de su infancia en Nazaret y a su obra temprana en Galilea. En el momento de esta gran prueba, muchas escenas agradables de su ministerio terrenal volvieron a su memoria. Y fue con estos viejos recuerdos de Nazaret, Capernaum y el monte Hermón, y de los atardeceres y amaneceres reflejados en el mar de Galilea que cariñosamente y fortaleció su corazón humano, preparándose para recibir al traidor que tan pronto lo traicionaría. Antes de que llegaran Judas y los soldados, el maestro ya había recobrado plenamente su interés habitual. El espíritu había triunfado sobre la carne. La fe se había afirmado sobre todas las tendencias humanas al temor y a la duda incierta. La prueba suprema de la realización plena de la naturaleza humana había sido enfrentada y sobrepasada en forma estable. Una vez más, el Hijo del Hombre estaba preparado para enfrentarse a sus enemigos con ecuanimidad y en la plena certeza de su invencibilidad como hombre mortal dedicado sin reserva a hacer la voluntad de su Padre. Bien, gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa Gildardo.
Documento 183. La traición y el arresto de Jesús. Cuando Jesús despertó por última vez a Pedro, Santiago y Juan, sugirió que se fueran a sus tiendas y reposaran para prepararse para los deberes del mañana. Pero a esta altura, los 3 apóstoles estaban completamente despiertos. Habían descansado con sus cortas siestas y además estaban estimulados y animados por la llegada de 2 agitados mensajeros que preguntaron por David Zebedeo y se fueron deprisa a buscarlo en cuanto Pedro les indicó el lugar donde aquel estaba de centinela. Aunque 8 de los apóstoles estaban profundamente dormidos, los griegos, acampados a su lado, estaban más preocupados por los posibles acontecimientos. Tanto es así que habían apostado un centinela para que diera la alarma en caso de que hubiera peligro. Cuando estos 2 mensajeros llegaron apresuradamente al campamento, el centinela griego inmediatamente despertó a sus conciudadanos, quienes emergieron de sus tiendas completamente vestidos y armados. El campamento todo estaba despierto, excepto los 8 apóstoles. Pedro deseaba llamar a sus asociados, pero Jesús se lo prohibió perentoriamente. El maestro les advirtió tiernamente que se volviesen a sus tiendas, pero ellos no estaban dispuestos a cumplir con su sugerencia. Como no pudo dispersar a sus seguidores, el maestro los dejó y descendió al lagar, cerca de la entrada al parque de Getsemaní. Aunque los 3 apóstoles, los griegos y otros acampantes titubearon en seguirlo inmediatamente, Juan Marcos cortó camino corriendo entre los olivares y se metió en un pequeño cobertizo cerca del lagar. Jesús se retiró del campamento. Perdona un momentico, ¿qué es lagar? Un lugar. ¿Es el sitio donde se pisan las uvas o también lagar? El fruto del olivo. Ok. O sea, es como una gran tina. Gracias, Osvaldo, ahí por estar en la jugada. Ok, y Jesús se retiró. Perdóname, una vez más les recuerdo, no dejemos pasar palabras desapercibidas que queremos entender, sino busquémoslas, para que vean que muchas veces pasamos por encima de cosas que son importantes. Continúa, por favor. Bueno, Jesús se retiró del campamento y se alejó de sus amigos, con el objeto de que los que venían a arrestarlo pudieran hacerlo cuando llegaran sin perturbar a sus apóstoles. El maestro temía que se despertaran sus apóstoles y presenciaran su arresto, y que el espectáculo de la traición de Judas despertara de tal manera su animosidad como para impulsarlos a resistir a los soldados, terminando así apresados con él. Temía que, si eran arrestados con él, también pudieran perecer con él. Aunque Jesús sabía que el proyecto de matarlos había originado en los concilios de los líderes de los judíos, también se daba cuenta de que estos esquemas nefastos tenían la plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligastia. Bien sabía él que estos rebeldes de los reinos tendrían sumo agrado en ver a todos los apóstoles destruidos con él. Jesús se sentó a solas sobre el lagar y allí aguardó la llegada del traidor. Y tan solo fue visto en este momento por Juan Marcos y las innumerables huestes de observadores celestiales. Mil gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir y continúa, Carlotica. ¿Ahí me puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, en esa parte... Perdóname. Todavía falta... Estamos hablando 1... No, Gildardo es 0 y 1. No has terminado, Gildardo. Disculpa. Bueno. Ok, pero haz la pregunta, Osvaldo. No, es que cuando dice que en eso tuvo que ver Lucifer, Satanás y Caligastia, pues me queda una duda respecto a la actuación de ellos, si Jesús ya había, ¿cómo se dice? Había, había acabado con la rebelión. Adjudicado es la palabra que da. Adjudicado, era la estaba buscando. Sí, pero fíjate una cosa, ¿sí? Fíjate, y leamos el numeral 4. Aunque Jesús sabía que el proyecto de matarlos se había originado en los concilios de los líderes judíos,
también se daba cuenta de que estos esquemas nefastos tenían plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligacia. Recordemos que el interés de ellos era torpedear el plan. Ellos no tuvieron intervención directa, pero digamos que ayudaron a echarle leña al corazón de esos líderes judíos. Acuérdate que esos líderes desde el Sanedrín tuvieron todas las contravenciones que podían tener contra su propia ley con tal de vengarse de Jesús, ¿no? Entonces, pues ellos no era que tuvieran una participación directa, sino que estaban de acuerdo con eso y como digo yo, le echaban leña al fuego, ¿sí? Ahora, recordemos que ellos tuvieron un tiempo antes de ser recluidos, ¿sí?, en las cárceles. Entonces, pues, durante todo este tiempo, seguían haciendo montones de pilaturas, inclusive posesiones de los seres intermedios y de todo este tipo de cosas que realmente terminan es cuando llega Pentecostés, ¿no? Que ahí empieza, ya le ponen el tate quieto, que no pueden más, no solo llega el Espíritu, la verdad, sino que no pueden seguir con esas cosas y empiezan a guardarlos poco a poco, ¿ok? Jaime, una Sí. cosa, seguramente Osvaldo se está refiriendo que después que Jesús recobró su divinidad cuando fue al Monte Hermón, Sí. supone que ahí estaba él detenido, ¿no? Se detuvo Caligacia, pero definitivamente no ha sido así. No estaba detenido. En ese momento no estaba detenido. En ese momento adjudicó la rebelión, o sea, en el sentido que les ofreció el perdón y ellos lo rechazaron, o sea, pero ya les puso el tate quieto, o sea, hasta aquí llegó. Pero estuvieron un tiempo más de libertad haciendo pilatunas, ¿sí? Antes de ser todos recluidos. Eso es interesante que lo revisen porque ellos duraron un tiempo libres. Incluso hay gente que por no estudiar bien este tema dice que todavía hay una influencia de ellos en la tierra, cosa que no es cierta, porque ahora sí la rebelión fue adjudicada completamente. Ya los que no se arrepintieron ya fueron destruidos, ¿no? De acuerdo a lo que veíamos, información que les he mandado, pero igualito, eso es tema para estudiar porque eso fue muy posterior a la entrega del libro. Recordemos que el libro se entrega, o sea, el libro se publica, el libro se entrega en el 34 y sale en el 55. Era casi 20 años en preparación y esto, de acuerdo a la información que tenemos, la adjudicación fue en 1985. Entonces, pues, todas son cositas interesantes para que repasemos lo que hemos estudiado, para que veamos que en ese momento hay influencia, más posteriormente no. Hay mucha gente que le sigue achacando a su comportamiento erróneo al diablo y a Lucifer, pues, y a todo ese tipo de personajes, y no es más que cosa nuestra, ¿ok? Entonces es bueno que tengamos claridad en eso. Continúa, Gildardo, por favor. 1. La voluntad del Padre. Se corre gran peligro de interpretar erróneamente el significado de numerosos dichos y muchos acontecimientos asociados con la terminación de la carrera del Maestro en la carne. El tratamiento cruel de Jesús a manos de ignorantes criados y soldados endurecidos, la forma injusta en que se condujo su juicio y la actitud fría de los profesos líderes religiosos no se deben confundir con el hecho de que Jesús, al someterse pacientemente a este sufrimiento y humillación, estaba verdaderamente haciendo la voluntad del Padre en el paraíso. Era, efectivamente y en verdad, voluntad del Padre que su Hijo bebiera hasta el fondo de la copa de la experiencia mortal, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero el Padre en el cielo nada tuvo que ver con la instigación de la conducta bárbara de aquellos supuestamente civilizados seres humanos que tan brutalmente torturaron al Maestro y tan horriblemente acumularon indignidades sucesivas sobre su persona que no ofrecía resistencia. Estas experiencias inhumanas y tremendas que Jesús tuvo que soportar en las horas finales de su vida mortal no fueron en ningún sentido parte de la voluntad divina del Padre, que su naturaleza humana había jurado tan triunfantemente llevar a cabo en el momento de la sumisión final del hombre a Dios, así como lo señaló en las 3 oraciones que oró en el jardín mientras sus agotados apóstoles dormían el sueño del cansancio físico. El Padre en el cielo deseaba que el Hijo autootorgador completara su carrera terrenal en forma natural, así como todos los mortales deben terminar su vida en la tierra y en la carne. Los hombres y mujeres comunes no pueden esperar dispensaciones especiales que faciliten sus últimas horas en la tierra y el episodio de su muerte. Por lo tanto,
Jesús eligió dar su vida en la carne de la manera que estaba de acuerdo con el proceso de los acontecimientos naturales, negándose en todo momento a liberarse de las garras crueles de la malvada conspiración de los acontecimientos inhumanos que se sucedieron con espantosa certeza hacia su humillación increíble y muerte ignominiosa. Cada átomo de esta asombrosa manifestación de odio y de esta demostración de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y mortales malignos. No fue voluntad de Dios en el cielo, tampoco fue dictada por los archienemigos de Jesús, aunque mucho hicieron ellos para asegurarse de que los mortales malvados y despreocupados rechazaran así al Hijo autootorgador. Hasta el Padre del pecado volvió la cara lejos del dolorísimo horror del espectáculo de la crucifixión. Ok, y le damos mil gracias y ahora sí puedes dejar de compartir. Jaime, Sí. una consulta. Dime. Están hablando del padre del pecado. ¿Quién es Lucifer? Lucifer, en ese momento estaba Lucifer. Ya, acuérdate que incluso sobre ahí en la película esta de Mel Gibson de la crucifixión, sí, que es tan impresionante, él muestra una imagen en que supuestamente Lucifer vuelve la cara, o sea, aterrado ante la maldad de los mismos hombres, ¿no? O sea, reconociendo que están matando a su soberano. Fíjate que aquí más o menos nos da la misma idea, aunque si bien es cierto eso es ficción, aquí nos están contando la realidad. O sea, porque a veces le echamos la culpa a Lucifer o a Satanás, que aquí nadie sabe de Caligastia, ¿sí? O al diablo, como quieran llamarlo, y al Padre, que el Padre fue el que permitió que masacraran a Jesús y que él fue el que permitió la crucifixión, y eso no es cierto, ¿sí? Y después habla de los archienemigos de Jesús, aunque... Ahí se refiere a los tres, ¿sí? A Satanás, a Caligastia y a Lucifer. Ya. ¿Ok? Gracias. Listo. Ok. Dale, Carlotica. Dos. Judas en la ciudad. Después de abandonar Judas tan abruptamente la mesa durante la última cena, fue directamente a casa de su primo y de allí los dos fueron derecho a ver al capitán de los guardias del templo. Judas le pidió al capitán que reuniera a los guardianes y le informó de que estaba listo conducirlos a Jesús. Judas había aparecido en la escena un poco antes de lo que esperaba. Hubo cierta demora en partir para la casa de Marcos, donde Judas esperaba encontrar a Jesús aún en conversación con los apóstoles. El maestro y los 11 salieron de la casa de Elías Marcos unos 15 minutos antes de que llegaran el traidor y los guardianes. Para cuando llegaron los guardias a la casa de Marcos, Jesús y los 11 ya estaban fuera de los muros de la ciudad, camino al campamento en el Oliveto. Judas se perturbó mucho por no haber encontrado a Jesús en la casa de Marcos y en compañía de los 11, solo 2 de los cuales estaban armados para defenderse. Él sabía que por la tarde, cuando salieron del campamento, solo Simón Pedro y Simón el Celote ceñían espadas. Judas esperaba apresar a Jesús mientras la ciudad dormía y había pocas posibilidades de resistencia. El traidor temía que si esperaba que ellos volvieran al campamento, allí se encontrarían unos 60 discípulos devotos. También sabía que Simón el Celote tenía en su posesión una buena cantidad de armas. Judas se estaba poniendo cada vez más nervioso al meditar sobre cómo lo detestarían los 11 leales apóstoles y temía que intentaran destruirlo. No solo era él desleal, sino que íntimamente era un verdadero cobarde. Al no encontrar a Jesús en el aposento superior, Judas pidió al capitán de los guardias que regresaran al templo. A esta altura, los dirigentes habían empezado a reunirse en la casa del sumo sacerdote, preparándose para recibir a Jesús, puesto que habían acordado con el traidor que Jesús sería arrestado a la medianoche de ese día. Judas explicó a sus asociados que habían llegado tarde para encontrar a Jesús en la casa de Marcos y que sería necesario ir a Getsemaní para arrestarlo.
el traidor siguió diciendo que más de 60 seguidores devotos estaban acampados con él y que todos ellos estaban bien armados. Los dirigentes de los judíos recordaron a Judas que Jesús siempre había predicado la resistencia pasiva, pero Judas replicó que no podían confiar que los seguidores de Jesús obedecieran esta enseñanza. Realmente temía por su vida, por consiguiente, se atrevió a pedir una compañía de 40 soldados armados, puesto que las autoridades judías no contaban con una fuerza tan numerosa de hombres armados bajo su jurisdicción. Fueron inmediatamente a la fortaleza de Antonia y pidieron al comandante romano que les diera esta compañía, pero cuando él oyó que tenían la intención de arrestar a Jesús, se negó inmediatamente a acceder a su solicitud y los refirió a su oficial superior. Así pues, pasó más de una hora en la que fueron ellos de una autoridad a la otra hasta verse finalmente obligados a ir al mismo Pilato para obtener el permiso de emplear soldados armados romanos. Esa tarde, cuando llegaron a la casa de Pilato, y él ya se había retirado con su mujer a sus aposentos. No querían tener nada que ver con esa empresa, sobre todo porque su mujer le había pedido que no concediera esta petición. Pero como el presidente oficial del Sanedrín judío estaba presente para hacer una solicitud personal de ayuda, el gobernador decidió que le convenía concederle lo que quería, razonando. Más adelante podría él arreglar los posibles entuertos que acaso ello ocasionara. Por lo tanto, cuando Judas Iscariote salió del templo, alrededor de media hora después de los 11, iba acompañado por más de 60 personas, guardianes del templo, soldados romanos y siervos curiosos de los altos sacerdotes y de los líderes. Gracias. Mil gracias, Carlotica. Puedes dejar de compartir y antes de que continúe Marcelino, Flor tiene algo para compartirles. Ay, mi querido jefe. Bueno, lo que pasa es que Ketty hizo una pregunta muy interesante respecto a Lucifer. Y si ven en el chat, les puse la referencia de cuando Lucifer es detenido. Es en el documento 53, la sección 9, número 2, a la mitad del párrafo. Dice, cuando Micael se volvió el jefe establecido del universo de Nevadón. O sea, una vez que llegó allá y finalmente lo posicionaron como soberano completo, o sea, bien establecido, dice, Lucifer fue detenido por los agentes de los ancianos de los días de Ubersa y desde entonces ha estado encarcelado en el satélite número 1 del grupo del padre de las esferas de transición de Jerusalén. Entonces fue hasta que a Jesús le fue dado su soberanía absoluta. Cuando regresó al Padre y se certificó que había cumplido con su séptimo autootorgamiento y se había ganado su soberanía. En ese momento lo arrestaron. Vale, gracias. Claro. ¿Alcanzan a ver? Sí, Marcelino, gracias, ya se ve. Okay. Y el resto del maestro. A medida que iba acercándose al jardín, este grupo de soldados y guardianes armados con sus antorchas y linternas, Judas se adelantó al grupo con el objeto de identificar rápidamente a Jesús para facilitar su arresto antes de que sus asociados pudieran acudir en su defensa. También había otra razón por la cual Judas eligió ir adelante de los enemigos del maestro. Pensó que así, tal vez parecería que él había llegado a la escena antes que los soldados, de manera tal que los apóstoles y otros reunidos alrededor de Jesús no lo relacionaran directamente con los guardias armados
que tan cerca lo seguían. Aún pensó Judas que tal vez podía hacerse el que se había dado prisa para advertirle la llegada de los arrestadores. Pero este plan fue desbaratado por la salutación desenmascaradora de Jesús al traidor. Aunque el maestro habló a Judas con suavidad, lo saludó como a un traidor. En cuanto vieron Pedro, Santiago y Juan, juntamente con unos 30 de los demás acampantes, el grupo armado y sus antorchas en la cresta de la colina, se percataron de que estos soldados venían a arrestar a Jesús. Y todos ellos descendieron deprisa al lagar donde estaba el maestro sentado solitario, iluminado por la luna. Por un lado se iba acercando el grupo de soldados y por el otro los 3 apóstoles y sus asociados. Cuando se adelantó Judas acercándose al maestro, los 2 grupos se quedaron inmóviles. El maestro situado entre ambos y Judas preparándose para impartir el beso traicionero en la frente. Había sido esperanza del traidor que podría, después de conducir a los guardias hasta Getsemaní, señalar simplemente a los soldados cuál era Jesús, o cuanto más llevar a cabo la promesa de saludarlo con un beso, y luego retirarse rápidamente de la escena. Judas mucho temía que estuvieran todos los apóstoles presentes y que concentraran su ataque contra él en retribución por su atrevimiento al traicionar a su maestro amado. Pero cuando el maestro lo saludó como a un traidor, tan confundido estuvo que no intentó escapar. Jesús realizó un último esfuerzo para salvar a Judas del acto de traición, en cuanto que antes de que el traidor pudiera llegar hasta él, se hizo a un lado y dirigiéndose al soldado situado en el extremo izquierdo, el capitán de los romanos dijo: ¿A quién buscáis? El capitán respondió: a Jesús de Nazaret. Entonces Jesús inmediatamente se presentó frente al oficial e incorporándose con la calma majestad del Dios de toda esta creación, dijo: yo soy. Muchos en este grupo armado habían escuchado a Jesús enseñar en el templo, otros sabían de sus obras poderosas, y cuando lo oyeron anunciar tan audazmente su identidad, los que estaban en primera fila retrocedieron. Los sobrecogió el asombro ante este calmo y majestuoso anuncio de su identidad. No había, pues, necesidad alguna de que Judas cumpliera con su plan de traición. El maestro se había revelado audazmente a sus enemigos y podrían haberlo ellos arrestado sin la ayuda de Judas. Pero el traidor tenía que hacer algo para justificar su presencia con este grupo armado y, además, quería dejar sentado que estaba cumpliendo su parte del convenio de traición con los potentados de los judíos, porque querían asegurarse la gran recompensa y los honores que él creía que se acumularían sobre su persona, como premio por su promesa de entregarles a Jesús. Mientras se recuperaban los guardianes después de su impresión al ver por primera vez a Jesús y oír el sonido de su voz insólita, y mientras los apóstoles y discípulos se iban acercando cada vez más, Judas se enfrentó con Jesús y, besándole la frente, dijo: salve, maestro e instructor. Al abrazar así Judas a su maestro, Jesús dijo: amigo, ¿acaso no basta con esto? ¿Aún quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso? Los apóstoles y discípulos quedaron literalmente paralizados por lo que vieron. Por un momento nadie se movió. Luego Jesús, desenredándose del brazo traicionero de Judas, se acercó a los guardianes del templo y soldados y nuevamente preguntó: ¿a quién buscáis? Nuevamente el capitán dijo: a Jesús de Nazaret. Nuevamente contestó Jesús: ya os he dicho que yo soy. Sí, por lo tanto, me buscáis. Dejad que estos otros vayan por su camino. Estoy pronto para ir con vosotros. Jesús estaba dispuesto a volver a Jerusalén con los guardianes, y el capitán y los soldados estaban dispuestos
a permitir que los 3 apóstoles y sus asociados se fueran en paz por su camino. Pero antes de que salieran, mientras Jesús estaba allí de pie esperando las órdenes del capitán, cierto Malco, el guardaespaldas sirio del sumo sacerdote, se acercó a Jesús preparándose para atarle las manos a la espalda, aunque el capitán romano no había mandado que le ataran. Cuando Pedro y sus asociados vieron que su maestro estaba siendo sometido a esta indignidad, ya no pudieron contenerse. Pedro desenfundó la espada y se abalanzó con los demás para destruir a Malco. Pero antes de que pudieran intervenir los soldados en defensa del siervo del sumo sacerdote, Jesús levantó la mano frente a Pedro en gesto de prohibición y, con tono perentorio, dijo: Pedro, guarda tu espada. Los que a espada luchan, a espada mueren. ¿Acaso no comprendes que es voluntad de mi Padre que yo beba esta copa? Además, ¿acaso no sabes que aún ahora yo podría ordenar a más de 12 legiones de ángeles y a sus asociados que me salven de las manos de estos pocos hombres? Aunque Jesús puso fin en forma eficaz a esta demostración de resistencia física de sus seguidores, esta fue suficiente para despertar el temor del capitán de los guardianes, quien, con la ayuda de sus soldados, puso sus manos pesadas sobre Jesús y rápidamente lo ató. Mientras lo ataban las manos con fuertes cuerdas, Jesús les dijo: ¿por qué me atacáis con espadas y palos como si quisierais capturar a un ladrón? Yo estuve en el templo con vosotros todos los días, enseñando públicamente al pueblo, y no hicisteis esfuerzo alguno por apresarme. Cuando Jesús estuvo atado, el capitán, temiendo que sus seguidores intentaran rescatarlo, dio órdenes de que fueran todos arrestados. Pero los soldados no alcanzaron a llevar a cabo la acción porque, habiendo oído la orden del arresto del capitán, los seguidores de Jesús huyeron deprisa a la hondanada. Durante todo este tiempo, Juan Marcos había permanecido oculto en el cobertizo cercano. Cuando empezaron los soldados el camino de vuelta a Jerusalén con Jesús, Juan Marcos intentó salir de su cobertizo para unirse a los apóstoles y discípulos que habían huido. Pero en cuanto se asomó, pasaba por ahí uno de los últimos de los soldados que volvía de perseguir a los discípulos en huida, y viendo al joven en su manto de lino, lo persiguió, llegando casi a apresarlo. En realidad, el soldado llegó tan cerca de Juan como para agarrar su manto, pero el joven se liberó del indumento, escapando desnudo, mientras el soldado se quedaba con el manto vacío. Juan Marcos se abrió paso a gran prisa hasta donde estaba David Zebedeo, en el sendero alto. Cuando le dijo a David lo que había ocurrido, ambos se dieron prisa hasta las tiendas de los apóstoles dormidos e informaron a los 8 de la traición del maestro y su arresto. Mientras despertaban los ocho apóstoles volvían los que habían huido a la hondonada y se reunieron todos juntos cerca del lagar de aceitunas para discutir qué hacer. Mientras tanto, Simón Pedro y Juan Zebedeo, que se habían ocultado entre los olivos, ya se habían ido siguiendo a los soldados, guardianes y siervos que conducían a Jesús de vuelta a Jerusalén, como si llevaran a un criminal desesperado. Juan lo siguió de cerca, mientras que Pedro se mantenía más distante. Después de escapar de las garras del soldado, Juan Marcos se consiguió un manto que encontró en la tienda de Simón Pedro y Juan Zebedeo. Se escuchaba que los guardianes llevarían a Jesús en la casa de Anás, el sumo sacerdote emérito. Así pues, corrió a través de los olivares y llegó allí antes del grupo, ocultándose cerca de la entrada al portal del palacio del sumo sacerdote. Gracias, Marcelino. Puede dejar de compartir y continúa, Luisito. ¿Ya lo podemos ver? Sí, señor.
4. La discusión junto al lagar. Santiago Zebedeo se encontró separado de Simón Pedro y de su hermano Juan. Así pues, él se unió a los demás apóstoles y a sus acompañantes junto al lagar para deliberar sobre qué debían hacer en vista del arresto del maestro. Andrés había sido liberado de toda responsabilidad y la dirección del grupo de sus compañeros apóstoles. Por lo tanto, en esta, la más grave crisis de sus vidas, permanecía él silencioso. Después de una corta conversación casual, Simón el Celote se paró en el muro de piedra del lagar y, haciendo un apasionado llamado a la lealtad al maestro y a la causa del reino, exhortó a los apóstoles y a los demás discípulos a que se fueran deprisa detrás del grupo y rescataran a Jesús. La mayoría de los oyentes está dispuesto a seguir su liderazgo agresivo si no hubiese sido por el consejo de Natanael, quien se puso de pie en el momento en que Simón terminó de hablar y le llamó la atención sobre las enseñanzas frecuentemente repetidas de Jesús relativas a la resistencia pasiva. También les recordó que Jesús esa misma noche les había instruido que preservaran sus vidas para el tiempo en que ellos saldrían al mundo proclamando la buena nueva del Evangelio del Reino Celestial. Natanael tuvo en esta posición el apoyo de Santiago Zebedeo, que relató ahora cómo Pedro y otros habían desenfundado la espada para defender al maestro contra el arresto, y cómo Jesús había exhortado a Simón Pedro y a los demás a que guardaran la espada. Mateo y Felipe también hicieron discursos, pero no salió nada definitivo de estas discusiones, hasta que Tomás, llamando la atención de ellos sobre el hecho de que Jesús había aconsejado a Lázaro de que no se expusiera a la muerte, les hizo observar que nada podían hacer ellos para salvar a su maestro, puesto que él se negaba a permitir a sus amigos que lo defendieran, y puesto que él persistía en no utilizar sus poderes divinos para frustrar a sus enemigos humanos. Tomás los persuadió a que se dispersaran cada uno por su cuenta, con el arreglo de que David Zebedeo permanecería en el campamento para mantener un punto de comunicación y un centro para los mensajeros del grupo. A las 2:30 de la mañana, el campo estuvo desierto. Solo David permanecía allí con 3 o 4 mensajeros, habiendo enviado a los demás para informarse a dónde habían llevado a Jesús y qué le harían. 5 de los apóstoles, Natanael, Mateo, Felipe y los gemelos, fueron a esconderse en Betfagé y Betania. Tomás, Andrés, Santiago y Simón el Celote se escondieron en la ciudad. Simón Pedro y Juan Zebedeo siguieron hasta la casa de Anás. Poco después del amanecer, Simón Pedro volvió al campamento de Getsemaní, pintura viva de la desesperación más profunda. David lo envió a cargo de un mensajero para que se reuniera con su hermano Andrés, quien estaba en la casa de Nicodemo en Jerusalén. Hasta el fin mismo de la crucifixión, Juan Zebedeo permaneció tal como Jesús se lo había indicado, siempre cerca, y él era el que suministraba información a los mensajeros de David de hora en hora, la cual llevaron ellos a David en el jardín del campamento, y que luego se transmitió a los apóstoles escondidos y a las familias de Jesús. De veras está herido el pastor, y están dispersadas las ovejas. Aunque todos ellos se daban cuenta vagamente de que Jesús les había anticipado esta situación misma, estaban tan gravemente afectados por la súbita desaparición del maestro como para hacer uso de su mente en forma normal. Fue poco después del amanecer y después de que Pedro fue enviado a unirse con su hermano, cuando Judá, el hermano en la carne de Jesús, llegó al campamento casi sin aliento y adelante del resto de la familia de Jesús, solo para enterarse de que el maestro ya lo habían arrestado, y nuevamente descendió corriendo al camino de Jericó para llevar esta información a su madre y a sus hermanos y hermanas. David Zebedeo envió un mensaje a la familia de Jesús por intermedio de Judá de que se reunieran en la casa de Marta y María en Betania y esperaran allí noticias que sus mensajeros les llevarían regularmente. Esta era la situación durante la última mitad del jueves por la noche y las primeras horas de la mañana del viernes en cuanto a los apóstoles, los discípulos principales y la familia terrenal de Jesús. Todos estos grupos e individuos se mantuvieron en contacto
mediante el servicio de mensajeros que David Zebedeo continuó operando desde su central en el campamento de Getsemaní. Mil gracias, Luisito. Puedes dejar de compartir y continúa, Samuel. Consulta. A ver. No, yo solamente quería precisar que han un poco soslayado el momento en que Juan decide acompañar al maestro, justo al momento en que lo arrestan. Y cuando Juan se acerca, muy valiente, se acerca en el momento que lo están amarrando a Jesús, lo están atando las manos a la espalda, lo quieren también amarrar a Juan, pero el centurión romano, o el capitán de la guardia romana, que se llamaba un tal Longino, le dice, no, a él no lo amarren porque todo prisionero tiene derecho a que un amigo lo acompañe en su martirio. Y le permiten a Juan seguir a Jesús, y así está hasta al pie de la cruz. Bueno, es un detalle que no lo describen en el libro. Pero no mencionan que Juan los acompaña. O sea, se supone que ahí porque en era la ley romana, que un prisionero tenía derecho a que un amigo lo acompañara. Por eso no lo detienen a Juan. Porque tanto el capitán de la guardia de Sanedrín, ¿no? Querían arrestar a todos los apóstoles junto con Jesús. Correcto. Eso es lo único que quería agregar. Listo, muy importante. Y en el 4.5 precisamente aclara que eso fue lo que permitió que Juan Zebedeo permitiera hasta el final con Jesús. Ok, continúa, por favor. Numeral 5. Con rumbo al palacio del sumo sacerdote. Antes de que se fuera del jardín con Jesús, surgió una disputa entre el capitán judío de los guardias del templo y el capitán romano de los soldados en cuanto a dónde debían llevar a Jesús. El capitán de los guardianes del templo ordenó que se lo llevaran a donde Caifás, el sumo sacerdote. El capitán de los soldados romanos ordenó que Jesús fuera llevado al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. Él hizo esto porque los romanos tenían por costumbre tratar directamente con Anás en todos los asuntos que tuvieran que ver con la imposición de las leyes eclesiásticas judías. Y las órdenes del capitán romano fueron obedecidas. Llevaron a Jesús a la casa de Anás para someterlo a un examen preliminar. Judas marchaba al lado de los capitanes oyendo todo lo que se decía, pero no tomó parte en la disputa porque ni el capitán judío ni el capitán romano se dignaban a hablar con el traidor. Tanto lo despreciaban. Alrededor de esta hora, Juan Zebedeo, recordando las instrucciones de su maestro de permanecer siempre cerca, se acercó apresuradamente a Jesús, que caminaba entre los dos capitanes. El comandante de los guardianes del templo, viendo a Juan a su lado, dijo a su asistente: «Agarra a este hombre y átalo. Es uno de los seguidores de este tipo». Pero cuando el capitán romano escuchó esto y mirando a su alrededor vio a Juan, dio órdenes de que el apóstol viniera a su lado y que nadie debía molestarlo. Luego el capitán romano dijo al capitán judío: «Este hombre no es ni traidor ni cobarde. Lo vi en el jardín y no desenfundó una espada para resistirnos. Tiene el coraje de presentarse para estar con su maestro y nadie le hará daño alguno. La ley romana permite que todo prisionero tenga por lo menos un amigo para que esté a su lado ante el juicio y nadie impedirá que este hombre esté al lado de su maestro, el prisionero».
Cuando Judas escuchó esto, tanto se avergonzó y se sintió humillado que empezó a caminar más lentamente hasta terminar detrás del grupo, llegando solo al palacio de Anás. Esto explica por qué Juan Zebedeo pudo permanecer cerca de Jesús todo el tiempo a través de sus difíciles experiencias de esa noche y del día siguiente. Los judíos temían decirle algo a Juan o molestarlo de que cualquier manera, porque tenía en cierto modo la posición del Consejo Romano designado para actuar como observador en las transacciones del Tribunal Eclesiástico Judío. La posición de privilegio de Juan se aseguró aún más cuando al entregar a Jesús al capitán de los guardias del templo junto al portal del palacio de Anás, el romano, dirigiéndose a su asistente, dijo: «Vete con este prisionero y asegúrate que los judíos no lo maten sin el consentimiento de Pilato. Vigila que no lo asesinen y asegúrate de que se le permita a su amigo el Galileo que esté a su lado y observe todo lo que sucede». Así pues, Juan pudo permanecer cerca de Jesús hasta el momento de su muerte en la cruz, aunque los otros 10 apóstoles fueron obligados a permanecer ocultos. Juan actuaba bajo la protección romana y los judíos no se atrevieron a molestarlo hasta después de la muerte del maestro. Durante el camino hasta el palacio de Anás, Jesús no abrió la boca. Desde el momento de su arresto hasta el momento de su aparición ante Anás, el Hijo del Hombre no habló una sola palabra. Listo, Samuel. Gracias, puedes dejar de compartir. Ok, mis queridos amigos, la verdad, cada documento de estos son verdaderos tesoros cuando preparamos para poder aprender a leer entre líneas todo el maravilloso contenido que tiene. Esto, les recuerdo, no es una novela, esto hay que estudiarlo, hay que mirarlo, hay que discernir, y ojalá bajo espíritu de oración. A mí me fascina cuando los veo con sus libros marcados o resaltados, porque quiere decir que se tomaron el trabajo de preparar la lección. Realmente la diferencia entre venir a clase con la lección preparada y no es impresionante. Yo tal vez lo único que quisiera añadir antes de terminar es en la parte humana que leyó Pepe. No quise interrumpirlo ahí, pero para dejarlo para el final porque es demasiado trascendente. Vemos cómo dice en el 182.3.9, dice: el corazón de Jesús estaba deshecho, verdaderamente amaba a sus hermanos, estaba aislado de su familia en la carne, uno de sus asociados elegidos lo estaba traicionando, el pueblo de su padre José lo había rechazado, arruinando así su destino de pueblo con una misión especial en la tierra. Recordemos que este es el convenio que se había hecho con Abraham, por el cual ellos iban a dar a conocer, digamos, al encargado del autootorgamiento, ¿sí? Y ellos, fíjense cómo arruinan eso y perdieron el año. De ahí en adelante ellos dejaron de ser el pueblo escogido, aunque ellos reescribieron en el siglo I el Nuevo Testamento, llamemos, ¿sí? O la historia de Jesús, porque para ellos no es Nuevo Testamento, sigue siendo el Tanaj, ¿sí? Ellos acomodan para seguir apareciendo como pueblo escogido, pero ellos perdieron en ese momento, con esa traición, digamos, como pueblo, el cometido que tenían desde Abraham. Y su alma estaba atormentada por el amor despreciado y la misericordia rechazada. Fue uno de estos terribles momentos humanos en los que todo parece desencadenarse con crueldad destructora y agonía tremenda. O sea, vemos ese Dios hombre, cómo estaba sufriendo también ante todo lo que le hacían, la forma como lo torturaron, sobre todo desde el punto de vista moral y humano, ¿sí? Más que el físico. Entonces, aprovechemos realmente los próximos 2 documentos también. De hecho, los próximos documentos ahorita son bastante fuertes. Desde la semana pasada Flor está diciendo que uy, lo que nos viene, porque vamos a poder discernir ese dolor y vamos a poder discernir realmente el sacrificio del autootorgamiento, y tenemos muchas cosas para aprender. Entonces los invito
para que realmente preparemos nuestras lecciones. Les agradezco su tiempo y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Que pasen un buen fin de semana y como siempre, esta noche quedará subida la grabación. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo.